a cargo del maestro Alfonso Carrillo Silva, quien trabaja para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El maestro está un poco retrasado, pero en unos momentos más se unirá con nosotros. Tenemos la conducción, los comentarios del doctor Fausto Hernández Trillo del CIDE. Entonces, en un momento más estaremos iniciando la conferencia. Muchas gracias. Tenemos aquí al maestro Carrillo Silva, entró con una computadora distinta. Adelante, por favor, Fausto, ¿podrías iniciar la presentación del maestro Carrillo? Gracias. Con muchísimo gusto, sean bienvenidos a esta serie de conferencias virtuales sobre infraestructura. Ya esta es la octava conferencia el día de hoy y tengo pues el privilegio, el honor de poder moderar esta mesa, en especial porque quien la impartirá es el maestro Alfonso Carrillo Silva. Me voy a permitir, en primer lugar, darle la bienvenida al maestro Carrillo y agradecerle su disposición a compartir sus conocimientos y, por supuesto, pues su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada. Y el maestro Carrillo Silva es experto en desarrollo de proyectos estratégicos para la sostenibilidad de la organización. Está especializado en relaciones públicas con entidades públicas y privadas, en compliance y en gobierno corporativo. Es líder de opinión en los temas de la Agenda 2030, anticorrupción y responsabilidad social. Tiene más de 30 años de experiencia en implementación de procesos y estándares de sostenibilidad en la empresa, desarrollando puestos directivos, aportando valor a modelos de negocios globales, y como asesor de la industria de la construcción ha ocupado diversos cargos que garantizan el control de los riesgos, la responsabilidad social, las mejores prácticas y la transparencia en el sector de la construcción. Actualmente está enfocado a posicionar su experiencia dentro de alguna organización en la que sea prioritaria la rentabilidad bajo criterios de sostenibilidad en todas sus expresiones. Maestro, pues el micrófono es suyo y le damos nuevamente la bienvenida. Pues que no me permite. Adelante, por favor, maestro. Ya lo vemos y lo escuchamos, maestro Carrillo. Adelante. Ya lo escuché. No se escucha bien. Listo, lo estamos escuchando ya. Adelante, lo estamos viendo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, agradecerles la invitación a participar en este programa, en este ciclo de conferencias. Es para nosotros, para la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, un gusto poder hacerlos y que tengamos este foro para expresar nuestras opiniones y nuestros datos. Esperemos que sea de su interés y de utilidad. Bueno, empezaremos y antes de
corriendo las diferentes láminas, sí quisiera hacer énfasis en algunos conceptos que después mencionaré más adelante, pero creo que son básicos para entender esta parte de la infraestructura. Uno de sus grandes problemas, que lo vamos a estar viendo con los datos duros, ¿sí?, es la falta de planeación. La infraestructura hoy día que ha tenido éxito en el mundo es aquella que se realiza con planeación a corto, mediano y largo plazo. Y esa es una propuesta que hemos venido haciendo en nuestra Cámara a lo largo de los últimos 5 o 6 años, el buscar tener un organismo, una institución que se dedique exclusivamente a hacer esa planeación, a revisar y aprobar proyectos, ¿sí?, que se vayan quedando como en un banco para que de ahí se hagan y se desarrollen los planes de, valga la redundancia, de desarrollo estatales y el nacional. Y toda esta infraestructura que se va a crear, sí, que se va a realizar en los próximos años, 5, 10, 15, 20 años, pues sea una infraestructura planeada y que ya se conocen si hay una rentabilidad social, económica, si son proyectos viables, que se estén revisando con anterioridad. Consideramos que uno de los grandes errores que hemos venido cometiendo a lo largo de décadas, ¿sí?, es el que en los años previos estamos viendo cómo vamos a ejercer los recursos que se tienen, a improvisar proyectos con las ideas, con la parte del plan político que toque en ese momento al funcionario en turno, ¿no?, pero no con un proyecto ya ejecutivo del cual se pueda tomar y la parte política, llámese el ejecutivo, llámese los legisladores, puedan tomarla y decir vamos a hacer este hospital, vamos a hacer estas escuelas, ¿no?, sino que se toman pues la palabra suena fuerte, pero a la ocurrencia de cada uno de los que están muchas veces en campaña. Y esto es un problema fundamental para esta parte de la infraestructura, y lo hemos visto nosotros en los estudios que hemos realizado, donde muchos de estos problemas surgen en las promesas de campaña, ¿no?, sin tener realmente un proyecto medido. Y para eso hemos nosotros, reitero, ofrecido, planteado la necesidad de crear un instituto de planeación, incluso ofrecido que con recursos que se retengan de los contratos públicos pueda ser sostenible, sustentable, y que hoy día considere todo esto en sus proyectos, al igual que toda la parte del medio ambiente. Entonces, este gran concepto de la infraestructura hoy día es un problema que tenemos aquí, y tenemos experiencias exitosas como la de Reino Unido, que tiene un instituto así donde pasan todos los proyectos y donde se está hablando hoy en el 2022 de proyectos del 2040, ¿no?, y que así deberíamos estar nosotros. No es posible que tengamos hoy en la agenda pública, estemos hablando del presupuesto del PEF o tratando de aprobar el PPEF del año que entra. Eso ya debería de haber estado hace 5 años para ver qué proyectos se van a realizar. Es planeación uno de nuestros principales problemas que tenemos en la infraestructura. Y entremos en la materia ya más específica. Tenemos la infraestructura social, que son las obras que tienen como objeto contribuir a satisfacer las necesidades de la población. Por lo general atienden a grupos vulnerables, tales como la población rural, comunidades indígenas o personas en situación de pobreza. Engloban obras tales como infraestructura en educación, salud, desarrollo urbano y vivienda. Y aquí vemos que tenemos esos dos grandes problemas en educación y salud, dos grandes rezagos. Todavía tenemos comunidades que para algún tratamiento ya un poco más especializado requieren trasladarse de 4 a 5 horas de un municipio a
a una capital o incluso muchas veces de algún estado a la capital, a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esta parte de la infraestructura social. Y aquí, por ejemplo, tenemos que se refiere al acervo físico y material representado por vías de comunicación y por obras que promueven el desarrollo urbano y rural, tales como carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de riego, suministro de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, etc. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, de la Organización de las Naciones Unidas, la define como un insumo de capital fundamental para la producción y generación de riqueza, además de ser un elemento necesario en todas las etapas de desarrollo de las economías, cuyo impacto puede ser transformador, favoreciendo la productividad y la competitividad en los mercados internacionales y con ello el crecimiento y desarrollo económico y social. Lámina, aquí podremos apreciar la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción pertenece a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, que le integramos 17 países, ¿no? Y aquí hacemos algunas comparativas de cómo se encuentra el PIB de la construcción en los países integrantes de la FIC, que es como la llamamos, ¿no? Y cómo la FIC aportó en 2021 el 4.6 al PIB mundial de la construcción, más de 31,000 empresas afiliadas, 4.6 de la contribución promedio del PIB total de la región, alrededor de 23 millones de puestos generados, requerimientos de inversión por al menos 245 billones de dólares anuales, que representa el 5% del PIB de la región. Más adelante vamos a ver cómo se ha comportado la región, ¿sí? Y en qué lugar nos encontramos, ¿no? En los índices de competitividad, de acuerdo al World Economic Forum de 2019, nos están poniendo a México, que ocupamos el lugar 54 entre 141 economías del mundo por la calidad de su infraestructura. Aquí vale la pena hacer notar, si bien, por ejemplo, en conectividad aeroportuaria estamos en un lugar muy honroso, en un 15º lugar, en transporte en un 34º, sí llama la atención la calidad en el suministro eléctrico, donde estamos en el 81%, abajo del 50%. Y este no es algo que debamos de dejar pasar, porque no hay inversión en infraestructura si no se tiene un suministro eléctrico de calidad y garantizado. Esto es uno de los factores que inhibe la inversión pública y la inversión privada, obviamente, ¿no? Entonces, esto sí es de llamar la atención, y podremos ver cómo está la inversión en ese aspecto de acuerdo al presupuesto histórico y a lo que hoy día está discutiéndose en la Cámara de Diputados. A través de una década podemos ver aquí el 59% de los países integrantes de la FIC han registrado retrocesos. De los 17 países que les hablaba, tenemos 10 países que han venido retrocediendo. Nosotros ahí hemos tenido un crecimiento de 10 lugares, como nos hemos venido manejando en los últimos años. En 2018 estábamos en el lugar 49, ahora estamos en el 54 al 2019. Todavía no se tienen los datos de los últimos años, que son los años de pandemia, ¿no? Tenemos el Producto Interno Bruto en el cuarto sector económico generador de riqueza, medido en porcentaje del PIB total de la economía nacional, aquí con una participación de un 7.4. Véase la importancia del sector de la construcción. Si esto nosotros lo tratamos de ver en el sentido de una recuperación como la que hoy estamos viviendo internacionalmente, pero enfoquémonos en México. Si queremos reactivar el crecimiento del país, si queremos contener la inflación en el país, tenemos que reactivar la construcción. Y no es factible
que no se reactive y se crezca la infraestructura, porque tenemos rezagos muy fuertes en estos dos sectores que mencioné hace un rato, en salud y en educación, ¿sí? Y mientras esto no se dé, difícilmente vamos a reactivar la economía. Somos un motor de la misma y requerimos tener una mayor inversión y poder recuperar esa infraestructura que se ha venido perdiendo en las últimas décadas. Este no es un problema ni de pandemia, ¿sí? La pandemia sirvió para exhibirnos lo mal que estaba nuestra infraestructura educativa, atrasada, sin innovación, y la parte de salud, ¿no? Que fue algo que nos hizo tener una crisis mucho más severa que lo que hubiéramos tenido con una infraestructura más sólida, mejor repartida en el país, ¿sí? Y con una mayor tecnología. Entonces, esta parte sí hay que verla y por eso es importante entender la necesidad de invertir en infraestructura en el país como una prioridad y que no se convierta en un renglón de ajustes del presupuesto al momento de ser aprobado como estamos en estos momentos o posteriormente en recortes trimestrales donde es lo más fácil suspender concursos, suspender proyectos para poder aplicarlo a otros rubros, ¿no? Como hemos visto en estos últimos años, ahí lo podemos enfocar en esto sí, decir, se ha enfocado a políticas sociales, ¿sí? Y esto no ayuda, ese dinero no produce, no genera. En la participación en el empleo, donde ahí somos la quinta actividad, ¿no? Y esto refuerza todo lo que estaba yo comentando, ¿no? Aportamos un 8.6, ¿no? En cuanto a la generación de empleo, ¿no? Y esto pues, hace que la economía se mueva. Aquí podemos ver que las obras de ingeniería civil son las que más se asocian, son las que están más perjudicadas, pero van asociadas con la inversión del sector público. Entonces, esa parte se tiene que ver, ¿no? Y aquí estamos proyectando, tenemos 2022 al primer semestre, son esos datos. Bueno, podemos ver los 2 años, el año previo a la pandemia, el 2019, ya en un año con números negativos. Obviamente se agudizaron con la pandemia en el año del 2020 y en el 2021 empezó a haber una recuperación al respecto, ¿no? Muy pequeña, pero se empezó a dar esto. Y aquí en valores constantes podemos ver el desempeño de la construcción, ¿no? Y podemos ver la parte de cómo se ha venido dando la curva del 2015 y pues estamos hoy al primer semestre del 2022 todavía por debajo del 2015, de hecho por debajo de la pandemia, ¿no? Prepandemia del 2019. ¿no? Aquí lo podemos apreciar y con subgrupos, ¿no? de edificación, trabajos especializados para la construcción, ¿no? Construcción de ingeniería, de obras de ingeniería civil, que ya lo habíamos mencionado. ¿no? Y luego tenemos la parte en pesos corrientes, ¿sí? que el desempeño que se ha venido teniendo, y ahí vemos cómo ha venido subiéndose en el 2022, donde ya estamos en el 2, se aprecia con la gráfica. Aquí, como nota, aquí les ponemos lo que es edificación, construcción de obras de ingeniería civil, los trabajos especializados, ¿no? Para que tengan una idea de los conceptos que cubren esto que acaban de ver en gráficas, ¿no? ¿Qué alcances son los que tienen? Y luego pasamos aquí al PEF, y esto era lo que les mencionaba hace un momento. Si estamos hablando de la necesidad de reactivar nuestra economía, si estamos hablando de la necesidad de controlar la inflación, les voy a dar un dato. La inflación la voy a redondear en 8% la nacional, sabemos que está un poquito más alta, pero para efectos de la charla manejemos el 8%. Bueno, la construcción está sufriendo una inflación del doble, alrededor del 16. Ahorita anda ya en el 14, pero para que vean el efecto que tiene en la construcción. Así como es
un motor, así se vuelve de sensible Vean el PEF en el año del 2015 y vean que no ha parado la caída, ¿no? Alcanzó su piso en el 2021, tuvo un repunte muy pequeño el PEF, se ejerció en el 2022 y ahorita está propuesto con uno para el PEF, pero todavía estaríamos abajo del 50% del 2015. O sea, en 8 años hemos perdido el 50% de la inversión en infraestructura. Esto que les estoy hablando son de montos para invertir en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. O sea, para que lo tengan en un nicho muy particular. Entonces, pues esto evita el crecimiento y evita el desarrollo. Aquí hablábamos, hace un rato lo mencioné, de carreteras, de ferrocarriles, ¿no? Y eso es comunicación y eso ayuda al crecimiento de las comunidades, de los municipios y de los estados. Y no hay manera de que el país pueda crecer en forma homogénea y poder trabajar en forma integral si se dan estos problemas en una inversión como la que requiere de infraestructura en comunicaciones y transportes. Esto es muy, muy alarmante, son números reales que hoy día se están discutiendo y podrán ver. Nosotros proponíamos y de hecho participamos hace 15 días en un foro en la Cámara de Diputados donde discutíamos este tema y donde yo les decía que esto no podía ser, o sea, no podemos discutir un PEF un mes antes de que se apruebe, sin estar hablando de proyectos etiquetados y sin considerar las necesidades del país. Y ahorita van a ver por qué digo necesidades del país, cómo está concentrado, ¿no? Y entonces, ¿qué debate puede ser? Aparte que lo que hicimos, me tocó hacerlo en esa oportunidad hace 15 días en representación de nuestra Cámara, pues la verdad es que hoy día me siento totalmente decepcionado porque fui ignorado. Todas nuestras propuestas, ni siquiera una coma le consideraron de lo que estuvimos proponiendo como el expertise que tenemos de 70 años de estar haciendo la infraestructura del país. No se puede desaprovechar esa oportunidad que se tiene en el sector y que tiene la Cámara dentro de sus afiliados. 70 años de construir la infraestructura del país, con sus subidas y bajadas, con los problemas, con todo lo que ustedes me quieren, pero ahí está, ¿sí? Y hoy día no estamos participando y hoy día no hay inversión en esto y lo estamos viendo, ¿sí? Le pasamos a la que es la del CFE y aquí la vimos en la calidad y vean qué caída ha tenido, ¿sí? Estamos hablando de que está en su peor momento, igual desde 2015. Esto es un inhibidor completo. Sin energía no va a haber inversión. Y bueno, la propia inversión en energía, y hoy día cuando hablamos de energías renovables, de energías limpias, pues más alarmante es esta situación, ¿no? que se ve. Aquí mencionamos de los principales retos: impulsar la inversión pública un 5%. CEPAL recomienda que los países en desarrollo deberían estar entre el 5 y el 8%. Nosotros le propusimos a la Secretaría de Hacienda y luego en el foro de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados que se consideraran 2 puntos del PIB de endeudamiento, pero exclusivamente etiquetado para inversión en infraestructura, ¿sí? Y que esto tenía en proyección, tendría un crecimiento en la economía del país, en la generación de empleo de forma muy, muy importante, ¿no? Aquí hablamos de fortalecer dinamismo de inversión privada, de impulsar la participación público-privada, marcos normativos que tiene que haber, Estado de Derecho, financiamiento accesible, innovación y tendencias industriales, ¿no? Entonces, estos son unos grandes retos que tenemos como sector y que tenemos como país. Aquí
podemos ver las perspectivas para la industria de la construcción. Nosotros estamos siendo, a diferencia de algunas empresas, de algunos analistas económicos, pues estamos siendo optimistas para el año que entra y el que sigue. Con 1.85 y 2.35 hemos estado en reuniones. Hace poco estuve con uno de los subgobernadores del Banco de México y sus expectativas son un poco más de ellos mismos, son un poco más drásticas en cuanto al año que entra, ¿sí? Donde pudiéramos no tener ni siquiera el 1% de crecimiento. Aquí vemos la parte de la reducción de los recursos fiscales para la realización de mantenimiento de la obra pública, otro gran problema. Y aquí véanlo, desde cuándo se viene haciendo una caída, desde el 2009. O sea, estamos hablando de hace 13 años donde el mantenimiento se ha descuidado. Eso es también otro gran error en la infraestructura, el no conservarla, el no darle un mantenimiento. Si revisamos el PEF y el PPEF de estos años, no había partidas. Ahora para el PPEF tampoco, y así lo observamos, no hay partidas de mantenimiento, ¿sí? Y sigo insistiendo en los factores de infraestructura, de salud y de educación, ¿no? Son tres grandes pilares de los cuales padecemos un gran rezago, no nada más en la parte de infraestructura, sino también en la parte de calidad de la misma, ¿no? Y pues una consecuencia, sin lugar a dudas es una consecuencia, y ahí podemos ver cómo al primer semestre del 2022 estamos en el 2.7, cuando en el 2009 estábamos en el 6%, ¿sí? La participación en el sector de la construcción, aquí la podemos ver cómo se da. Aquí nos fuimos hasta 1993, todos esos son precios corrientes y cómo estamos en el 2022. Entonces, pues podemos ver que si hiciéramos esto con alguna de las constantes, si hiciéramos algunas conversiones, pues no sería mínimo lo que pudiera hacerse con estos crecimientos, ¿no? Y aquí vemos del ciclo de desarrollo de infraestructura, ¿sí? Aquí está la parte que acabo de mencionar: mantenimiento, la operación, ejecución, la licitación, la preparación. Pero la primera, la base, es la planeación, de la cual ya no voy a profundizar, ya lo hice en el inicio, pero es un bastión importantísimo. Tenemos que tener una planeación a corto, mediano y largo plazo en el país si queremos salir de todos los problemas económicos, sociales y de gran rezago que tenemos en la infraestructura. Tenemos que aprender a planear, y para eso necesitamos gente que exclusivamente una institución se dedique a hacerlo, con gente que esté viendo y siguiendo todo el proceso de un proyecto, hacerlo ejecutivo, a ver cuáles van a ser sus aportaciones, cómo va a mejorar aquella comunidad, a qué población va a llegar, ¿sí? Que sea rentable, como se hacen los proyectos en las empresas. A cualquiera de nosotros en una empresa presentamos nuestros proyectos y la primera pregunta es: ¿qué productividad tenemos? ¿Qué beneficios se logran? Pues así habría que tener una planeación. 5 temas fundamentales en esta parte de la infraestructura. Sí, como les dije, si bien lo estoy mencionando aquí, pero es parte del inicio. No podíamos iniciar la plática sin no tener esta parte de un instituto autónomo de planeación. Las acciones de combate a la corrupción también no pueden estar aisladas de la parte de infraestructura, desarrollo de empresas mexicanas, la atención a la parte de las MIPYMES, fundamental. El país tiene el 90% de sus empresas, de su sector empresarial, es pyme o MIPYME. Nosotros en la Cámara tenemos el 90% de empresas pymes y MIPYMES, ¿sí? Y esa es la realidad del país y tenemos que trabajar para ellos. Y desgraciadamente, con las políticas y aquí la participación de hacer infraestructura a través de la Sedena, a quien más ha afectado, y se ha tenido un golpe de 2.500 empresas, pymes y MIPYMES, que se han visto obligadas a cerrar.
la validación de las empresas de la construcción, certificación. En eso trabajamos. Nosotros tenemos una fundación, tenemos un instituto de capacitación y queremos que nuestras empresas se certifiquen. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el nicho privado para poder seguir manteniendo al sector. Y para eso necesitamos empresas que estén certificadas, porque hoy son ya exigencias del mercado privado. Las empresas globales que invierten en la industria hoy ya exigen que sean empresas que consideren en sus políticas la sustentabilidad, la sostenibilidad, todas las políticas de medio ambiente, la descarbonización, la economía circular, ¿sí? La parte de mantenimiento, el reciclaje, todo esto es parte de la infraestructura, ¿no? Y obviamente para poder lograr el último punto, que es el financiamiento, hoy no hay proyecto, no hay alguien de los que levanta fondos que quiera apoyar un proyecto que no considere todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, en eso estamos trabajando con nuestras empresas, pero eso se debe de considerar también desde el sector público como políticas públicas en cada una de sus secretarías donde desarrollan su inversión. Le pasamos a la que sigue. Aquí vemos algunas de la parte de acciones del combate a la corrupción. Sabemos que tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción. No voy a ahondar en estos temas porque no es objeto, pero sí lo menciono y tenemos propuestas y trabajamos con los diferentes instituciones que están con los temas como objetivo de ser, ¿no? La ley general vigentes, la propuesta a sus afiliados de protocolos de integridad. Entonces, este tema lo tenemos en agenda y lo consideramos como una parte importante. Lo que les decía, empresas mexicanas con atención especial a MIPYMES, ¿sí? ¿Y qué recomendamos? Programa de inversión de obra pública que maximice las oportunidades de trabajo de estas, ¿no? Que haya continuidad en la operatividad, ¿sí? Que se les otorgue un anticipo debido a que es muy difícil por la mala fama de que no se respetan los contratos de obra pública, de que no pagan a tiempo. Es difícil que las empresas pequeñas, que su principal fuente de ingresos es el sector público, pueda construir o hacer su propia infraestructura si no recibe anticipos. Vemos plataformas, el cumplimiento destinado al 35% para las MIPYMES, considerado en la ley para el desarrollo de la competitividad, esquemas de financiamiento público-privados orientados a estas, ¿no? Y esquemas de asociación que permitan la integración en la cadena productiva, ¿no? Creemos que son puntos muy, muy importantes, ¿no? La parte de certificación que les comentaba, ¿no? Cómo está la Secretaría de la Función Pública, su comité de evaluación, revisión, validación, certificación, clasificar a las empresas, requisito de obligatoriedad en las licitaciones, mejores condiciones de competencia, adjudicaciones más justas, obras en tiempo, costo y calidad. En los últimos años este ha sido un problema el cual ha sido denunciado, de que las obras no se cumplen en tiempo ni en forma. Entonces eso es muy, muy relevante, ¿no? Y tenemos que cuidarlo porque es fundamental para el buen manejo de un presupuesto y para poder que esos pocos recursos que lo hemos visto en las gráficas anteriores tengan una mejor rentabilidad, una mejor productividad. Tenemos que cuidarlos y hacerlos que se hagan en el menor tiempo posible de acuerdo a sus programas y al costo que se licitó, que se adjudicó. No puede ser que las obras se desfasen 300% y eso lo tenemos a través de nuestro observatorio perfectamente detectado, gran cantidad de obras y sobre todo de las de gran envergadura, los megaproyectos. Entonces hablamos de cantidades muy, muy importantes, ¿no? Y no puede ser. Tenemos que recuperar eso. Y eso es por falta de planeación y eso es por no tener proyectos ejecutivos bien definidos que después no se tengan que estar moviendo. Y aquí estoy siendo técnico porque muchas veces es una estrategia de corrupción hacer eso, pero daña el desarrollo de nuestra infraestructura. Esquemas de financiación para la obra pública, la participación público-privada, los PIDIREGAS, concesiones,
¿no? Todos estos temas que muchos de ustedes deben de conocer y seguramente de manejar, ¿no? Las tendencias que tenemos, la construcción mediante el uso de la innovación. Aquí hablamos de BIM, hablamos de plataformas, de drones, en fin, ya usar toda esta tecnología que va a ayudarnos a ser más acertar, tener mejores presupuestos, tener mejores proyectos. El uso de esta tecnología en BIM nos permite eso, evitar errores en el desarrollo de la construcción que se tuvieron en los proyectos. Ahí nos detecta perfectamente y así lo podemos desarrollar mucho mejor el proyecto y tener el costo que va a tener de acuerdo al proyecto que se realizó y evitar esos grandes desfasamientos que se están teniendo y lo estamos viendo y lo escuchamos a diario en los medios, de que se desfasan, de que crecen, y es dinero que se está dejando de usar para la pequeña infraestructura, y la llamo pequeña comparada con los montos de estos grandes megaproyectos que se han desfasado, ¿sí? Las carreteras a Toluca, los trenes, Dos Bocas, todo por falta de planeación en la infraestructura. Oportunidades de negocio. Nosotros 10 problemas más importantes del mundo, ¿sí? En cuanto a infraestructura, pues, energía, agua, alimentos, ambiente, pobreza, ¿no? Y entonces vemos en el número 1 la energía, y ya vimos cómo está el presupuesto y ya vimos cómo estamos con ese problema. Y todo gira en el círculo del ambiente, y el medio ambiente hay que tener cuidado con esa parte. Del 30 al menos 40 de los costos de suministro de agua es por energía. Ese es el factor que tenemos, ¿no? El porcentaje que se tiene. Entonces, estos son problemas serios que se tienen que considerar en cualquier proyecto de infraestructura. Hablamos de una proyección de cómo crecerá la población que tenemos de acuerdo a nuestras fuentes, que es la población mundial y asuntos económicos y sociales de la ONU, cómo se está dando para el 2040, y que obviamente esto requerirá un 33% más de energía. Si ya traemos un déficit ahorita, pues imagínense cómo se vendrá este problema. Aquí mencionamos algunos productos derivados del petróleo que ustedes ya conocen, y que todos estos tienen la necesidad de tener infraestructura, ¿no? Aquí el Parque Mundial Vehicular de Pasajeros, todo esto es parte de tener vías de comunicación, de hacer inversiones para poderlo lograr. Aquí pueden ver cómo estaría para el 2040, lo cual es un verdadero problema. 2.000 millones de autos, pues imaginen la infraestructura en movilidad que se va a requerir de esto. Aquí podemos ver en la siguiente lámina el incremento de la población en México para ese entonces, la oferta de energía eléctrica en México, su capacidad instalada y la capacidad instalada para el 2040 proyectada, ¿sí? Entonces, vean las barras, y esto les está dando, y esto está reforzando los comentarios que hice cuando vimos estas gráficas. Aquí podemos ver, le pasamos a la siguiente, la parte del monto en el sector energético por empresa productiva, y entonces nos damos cuenta de que tenemos un Pemex que se lleva el 93%, tenemos a CFE con solo el 6%, y de ahí hacia abajo no llegan ni al 1%. Entonces, esto es una desproporción, o sea, no puede ser, no va a haber infraestructura que pueda crecer cuando tienes este desbalance, ¿sí? Todo en concentrado, y nosotros sentimos que ese presupuesto que le están dando en el PPEP 2023 no es para infraestructura, que eso es lo más alarmante, sino que es para seguir pagando pasivos, ¿sí? Entonces se le sigue metiendo dinero bueno al malo, y seguimos abriendo la brecha de rezago en infraestructura en el sector energético, que será básico para poder seguir creciendo y para poder captar inversión extranjera en infraestructura energética y en infraestructura en carreteras, en vías, y vuelvo a caer en hospitales y en escuelas,
en agua, donde es otro problema que tenemos en ciertas zonas del país, ¿no? Y vemos que la infraestructura es crucial para población los servicios básicos y necesarios para lograr su bienestar y alcanzar óptimos niveles de desempeño económico para las empresas, además de tener un impacto en el medio ambiente físico donde se despliega. La infraestructura en economía se suele referir al acervo físico y material con el que cuenta un país o una sociedad para el desarrollo de sus actividades. Aquí vale la pena mencionar que es un área de oportunidad el que podamos tener un inventario muy preciso. Lo he comentado con el equipo del INEGI en nuestras diferentes reuniones, que pudiéramos hacer algo para saber cómo estamos en toda la parte de hospitales de primero, segundo, tercer piso, clínicas, en escuelas técnicas, el poder tener un inventario real de cómo está, para ver cómo está su distribución y entonces poder decir dónde necesitamos invertir, en qué tipo de escuela técnica, rural, tomar decisiones. Es fundamental para la inversión en infraestructura el inventario para poder tomar decisiones y lo tenemos que hacer y ojalá sea un trabajo que tenemos en la agenda con el INEGI y conjuntamente podamos trabajar en él. La infraestructura conlleva ciclos de vida largos desde la concepción de los proyectos hasta su construcción y ejecución, posteriormente su operación y mantenimiento para garantizar su óptima funcionalidad, hasta su reposición dando inicio al siguiente ciclo. Es por ello que la infraestructura debe ser concebida en el largo plazo, valorando las condiciones y estados en que se encuentra, considerando las necesidades de inversión con una visión estratégica e integral para atender las necesidades de servicios en cada localidad, municipio o entidad del país y de su debida coherencia, coordinación y priorización, debiendo tener en cuenta que la infraestructura se despliega en locaciones geográficas específicas y provoca impactos al medio ambiente. De aquí su importancia para planear el diseño de políticas públicas y privadas. Con esto concluyo. Reitero mi agradecimiento al INEGI por la oportunidad de hacer esta presentación y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carrillo, por esta muy buena presentación, muy informativa, sobre todo ubicar a todos nosotros, ubicarnos dentro de la problemática del sector. Tenemos algunas preguntas. Hay en particular una pregunta que la puedo comprimir. ¿Me escucha, maestro Carrillo? Porque lo veo ahí con cara de que ¿qué sigue? Sí, no perdí el sonido. Si me puedes repetir la pregunta, te lo agradecería. No, todavía no la hago. Simplemente quiero plantear. Hay una pregunta que la voy a comprimir. Hay dos preguntas que la voy a comprimir en una. Vienen de Juan Carlos Moreno y Gerardo Leiva Parra. Las dos están relacionadas con si tienen un banco de datos en el que se registre de manera sistemática la evolución del acervo de la infraestructura y a qué nivel de desagregación. Y Gerardo Leiva añade en este mismo sentido qué información de acervos de inversión en construcción existen y qué, en su opinión, qué hace falta para medir el acervo de infraestructura resultante de las actividades de la construcción. Adelante, por favor. Pero desgraciadamente, como comentaba hace un momento, no tenemos un inventario de acervo de infraestructura como tal. Los datos que tenemos es de lo que se ha invertido de los años. Y el tenerla es una necesidad y es algo que hemos platicado de buscar cómo podemos hacer este acervo. Porque sí es importante para la toma de decisiones. Pero desgraciadamente no lo tenemos. Creo que tenemos, al menos yo, no sé, perdón que lo interrumpa, al menos yo lo escucho en extremo lejano. Ricardo, ¿tú tienes la misma opinión? Tampoco lo escucho. Estoy muy cortado. Acerque su micro. Sí, ahí me escucha mejor. ¿Me escuchan? Durante su ponencia lo escuchamos extraordinario, ¿sabe? Ahorita por algún motivo se perdió.
¿Ahí me escuchan? Pues sí, pero muy, muy lejano. En fin, bueno. Me hablaba porque le decía que no tenemos un acervo, no tenemos un inventario de infraestructura en el país, ¿sí? Que tenemos el histórico de los montos que se han invertido en estos sectores, pero no lo conocemos. Y que es un tema que hemos platicado con el INEGI para buscar justamente cómo podemos buscar tener de esto todo un inventario, poder conocerlo a lo largo y ancho del país para la toma de decisiones de cómo invertir y dónde se requiere. Esta sería la respuesta. Perfecto. Tengo una pregunta de Carla Rojas, que dice que en las gráficas que usted presenta sobre mantenimiento y operación de la infraestructura, así como de su calidad, ¿qué tipo de infraestructura está considerando? ¿Carreteras, escuelas? Muchas gracias. Y también añade con qué indicador y con qué datos se mide la calidad de la infraestructura. Bueno, este es un trabajo que no hacemos, porque el análisis no lo hacemos nosotros, nos basamos en los estudios que se hacen a nivel internacional y cómo nos califican los diferentes países. Presenté una lámina donde se veía que era lo que se incluía en cada uno de estos rubros, ¿sí? La parte de salud, de educación, de carreteras, la parte de ingeniería civil, puentes, presas, ¿no? Y en donde vimos que teníamos el problema principal era en la parte energética, ¿no? Que es donde ocupamos el lugar más bajo, en el 81. Pero ¿qué es lo que se considera el uso que se tiene? Es uno de los factores. ¿Cómo beneficia esa inversión en aquella carretera, en aquella escuela? ¿Sí? ¿Hasta cuánta gente está llegando? ¿Qué crecimiento le da a aquella comunidad? Son factores que se consideran para decir es de calidad o no es de calidad. O sea, la forma en que quiero en aquella, desde lo económico o en la parte productiva. Si es una escuela, qué comunidad, cuántos alumnos tiene, qué calidad están sacando esos alumnos en el aprendizaje, son los factores en los que se da. No hablamos de calidad de construcción, sino hablamos de la calidad y de los beneficios de esa inversión humana. Muy bien, muchas gracias. Norma Bustamante, yo pienso que este más es un comentario que una pregunta. Ella creo que también sugiere que además de considerar a la construcción como un sector, también habría que dar esta parte transversal, ya que el sector de la construcción pues tiene derramas económicas para sustentar el desarrollo de otros sectores, ¿no? Creo que es comentario y además creo que usted lo mencionó en sus conclusiones. Así es, si atacamos 123 ramas de la economía, así es que coincido totalmente. Por eso queremos hacer el énfasis en que es necesario invertir, darle mejor presupuesto a la inversión en infraestructura, porque va a generar empleos y va a generar crecimiento y desarrollo en el país, en lo largo y ancho del mismo. Muy bien. Mire, tengo otra pregunta de Mari Carmen Dircio. Dice que en efecto que está de acuerdo que la planeación de la infraestructura es muy importante, pero añade que una parte de la información para poder planear es necesario antes contar con información del valor de stock de la infraestructura, su vida útil, su depreciación, y con base en eso poder evaluarlas y sobre todo planear. ¿Existen datos al respecto en la Cámara? No, es que no es en la Cámara. O sea, desgraciadamente, Deja que termine de hablar. No, o sea, no existe esa información. ¿medio lo oyen o no se realiza? no? Entonces es algo en lo que ya estamos buscando trabajar, estamos buscando hacer alianzas con el sector académico. Que necesito que deje de hablar tantito porque si no lo voy a meter, no voy a oír, no voy a oír nada. Por eso, la propuesta de nosotros es tener instituciones de planeación para que ahí se puedan todos estos datos, se puedan estar guardados, se pueda ver dónde se requieren ya los ciclos de mantenimiento, o sea, que ahí tengan un banco de proyectos que se piensen desarrollar a futuro, sino que vayas dejando lo histórico
Que dice que no lo oyen, que hay que poner llama, ¿no? Pero me dijo el Vicky que le pusiera el llama, pero ahorita que dejen de hablar, ¿no? Ahorita ya sí lo escucho, pero lejos. No lo escucho, pero lejos. ¿Te llama? Sí. Será un proyecto que tendrá que esperar mejores etapas. O se invirtió tanto y resultó tal costo, entonces nos ayuda en costo, en calidad y reflejan los beneficios que tienen en la comunidad, que es como se califica el punto anterior del comentario, de la pregunta que nos hicieron de cómo medir la calidad. Entonces, por eso insistimos, se requiere una institución independiente, no autónoma, independiente, que se dedique exclusivamente a eso, a planear y a ver lo planeado, qué resultados ha dado. Y que la parte política sabemos que tiene que hacer y tiene que ofrecer y está para ver que a los que representa crezcan y se pavimenten sus calles, se les lleve agua, tengan clínicas, perfecto, pero que tengan un banco donde tengan ellos que haya aprobado, que ya está medido, que se sabe que es viable, cuánto va a costar, en qué tiempo, y eso sea lo que ofrezcan. Y no ofrezcan lo que en el momento que está todo el meeting ahí, se les ocurre ofrecer y después no es viable por ningún lado, ya sea por el medio ambiente, por permisos, por el presupuesto, muchos factores que intervienen, ¿no? Entonces, por eso, reitero, es importante tener ese instituto, esa organización que se dedique a todo esto de manera integral. Muchas gracias. Gerardo Leiva tiene nuevamente una pregunta muy parecida, pero supongo que ya la ha contestado usted. Gerardo nos insiste que si no la tenemos, ¿qué considera que haría falta para tenerlo? Creo que está contestando que este instituto sería una de las opciones para poder proseguir. Yo en lo personal opino que el esfuerzo del INEGI va a ser muy importante independientemente del instituto, ¿no? Sí, el esfuerzo de ustedes y reitero nuestro ofrecimiento a sumarnos, será fundamental que podamos organizarnos en el siguiente censo o algo en lo particular, ¿no? Para hacer un programa específico donde lo enfoquemos a buscar a tener todos estos inventarios en kilómetros de carreteras, en escuelas, en hospitales, en sus diferentes niveles, al igual que en el sector de educación. Va a ser básico y ojalá podamos sumarnos con el INEGI para que en un corto plazo se pueda hacer este trabajo, porque tampoco es algo sencillo, ¿no? Pero hoy con la tecnología, las plataformas, innovación que se puede tener, ya hay mucha tecnología que ubica y que usan las grandes empresas globales, por ejemplo, las refresqueras. Hay plataformas que yo ya me he reunido con estas empresas que lo han diseñado, donde podemos ubicar las tiendas que tienen la marca refresquera de cola, con qué tipo de refrigeradores los tienen, en dónde están perfectamente ubicadas, todo georreferenciado, ¿no? Entonces creo que sí se puede hacer usando la innovación y usando la tecnología, y qué bueno que sigo escuchando ese apoyo y esa inquietud también en el INEGI por hacerlo, y los considero los pilares para que lo podamos lograr. Muy bien. Hay una pregunta que la verdad es que yo no la entiendo muy bien. ¿Qué opina del uso del BIM para la transparencia en el ejercicio del presupuesto de la construcción? ¿Sabe qué pasó con la norma MIC que estaba emitiendo la Hacienda? Muchas gracias. Me refiero que se refiere a BIM, ¿no? Que es una metodología, ¿no? Y que la comenté en su momento, que es muy útil. Hasta ahorita los principales proyectos que se ha usado esta tecnología han sido, por ejemplo, el estadio de fútbol del Monterrey, del Guadalajara, la torre de Vancomer, ¿no? Y que ayuda, pues, resuelve todos los problemas. Eso es una metodología que proyecta en tercera dimensión, y entonces primero se resuelve toda la parte de los proyectos, cuantifica y entonces reduce desperdicios, costos, ¿sí? Y optimízalos.
los tiempos. Es parte de la innovación. Nosotros, de hecho, a través de nuestra fundación, de nuestro instituto de capacitación, estamos dando cursos constantemente sobre BIM, ¿sí? Que puede ser de cualquiera, es una tecnología, no es una marca, ¿no? Y es lo que es trabajar en tercera dimensión, proyectar, cuantificar, y esto les lleva a las empresas también a sus mermas, a controlar mermas y a controlar fugas, ya sea por robo, por mal uso del material. Es parte importante. De lo de la norma que preguntaba, no tengo un reporte, pero si me mandan sus datos, le ofrezco darle respuesta de cómo está esa norma, cómo va la parte de la MIC. No lo traigo en el radar. Perfecto. Hay una pregunta reiterativa de Juan Carlos Moreno, que él dice si la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción no tiene esa información, ¿la FIC sí la tendría? No, para ser más claros, no existe, no la tiene nadie. Okay. No la tiene ni el gobierno, no la tiene nadie. Nunca nos dimos a la tarea, ni el sector público ni el privado, de ir haciendo un inventario. Un inventario preciso, exacto. Y esto lo hemos vivido, ¿eh? En el 2017 me tocó participar como cabeza en el Fideicomiso de Fuerza México del CCE, y no teníamos la información de las escuelas. Muchas ni siquiera las tenían en el radar, escuelas que habían sido dañadas en Oaxaca. No existe, ese es el problema. No, si no ya hubiéramos recurrido a tenerlo, ¿no? Aquí nos ponen una liga para BIM, que el AIFA fue con BIM. Aquí pone Fernando Careaga en un comentario y pone hasta la liga. Bueno, en fin, ese no es para usted. Hay una pregunta de Leslie Vadillo. Yo simplemente quisiera agregar que parte del gran esfuerzo de estas conferencias es precisamente tener una vinculación con los actores, con el sector, para poder lograr que el INEGI pues mida la infraestructura, tanto los acervos, primero inventariar y después evaluar los propios acervos. Es un gran esfuerzo que el INEGI está haciendo. Simplemente quiero aclarar eso. Y Leslie Vadillo nos dice, ¿a qué tipo de infraestructura debería dársele prioridad? Parece ser que hoy se le da más a los energéticos, pero ¿usted opina que está bien o así debería de seguir siendo? No es que se le dé, es una necesidad. O sea, hay que darle a los energéticos porque son los que acompañan cualquier otra inversión. Sin ellos nadie va a invertir en una planta si no tiene energía, si no se le va a hacer con costos accesibles. O sea, ninguna empresa, llámela automotriz, industrial, refresquera, de cerveza, del guste, si no tiene energía, si no tiene todos esos servicios al alcance y con costos accesibles y de calidad, no invierten. Entonces necesitamos cubrir, y ya vimos la caída en inversión en ese sector y los grandes problemas que se tienen. Entonces por eso hay que darle importancia. Y luego si nos vamos a la parte de medio ambiente, pues tenemos compromisos internacionales. Hoy se está terminando la primera semana de la COP27, ¿no? Y México traía 2 años de rezagos. Hoy yo no he escuchado cuál es la oferta. Hoy iba a ser una presentación México de cómo iba a poder incrementar los porcentajes que venía usando para poder tener energías limpias, renovables, cuáles iban a ser sus compromisos. Pero se tiene esa parte del medio ambiente, que también hoy las empresas que invierten, si no hay políticas que den proyectos, que garanticen proyectos que sean amigables con el medio ambiente, que bajen la descarbonización, que consideren la economía circular, que consideren el reciclaje, el uso de materiales que sean de menor mantenimiento y de menor contaminación, no hay manera. Por eso es la prioridad. No es nada más por ser el tema de moda, por Dos Bocas o por los problemas que ha habido con los paneles. No, eso es un factor que acompaña a cualquier otro tipo de inversión. Muy bien. Aquí hay una pregunta, tal vez es la última que tengo.
a no ser que surja una más en este momento, pero Ricardo Rodríguez y complementando también Mara del Carmen Ramos, hablan, ya usted mencionó que no tienen el inventario, o sea que no está el inventario, pero ¿qué haría usted para, si se lo encargaran a la, vamos, déjeme replantear lo que dice Ricardo, si se lo plantearan a la Cámara, ¿cómo iniciaría usted un trabajo para inventariar? Primero buscaría al INEGI. Necesitamos aliados. O sea, como Cámara, lo que buscaríamos sería tener aliados, ¿sí? Buscar a las empresas que manejan este tipo de plataformas con la tecnología para poder empezar a hacer porque ya es con innovación, ya es buscar estas tecnologías que pueden tomar una radiografía, o no es radiografía, todas estas imágenes satelitales con drones. Ya no hay de otra forma en hacerlo. Caminar el país sería absurdo, sino empezar a usar toda esta tecnología para empezar a ubicar las escuelas, empezar a ubicar los hospitales, pasar a hacer un levantamiento y luego buscar si son hospitales de primer piso, de segundo, pero hay que hacer alianzas, tanto con las empresas especializadas en todas estas plataformas, como la parte, por ejemplo, del INEGI, en los censos, en todos esos recorridos que hace para sus encuestas, buscar cómo podemos sumar y obviamente toda la información que podamos adquirir de la Secretaría, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Hacienda, para ver cómo están, qué relaciones tienen ellos, cómo tienen inventariados por las nóminas que hoy han manejado, la Secretaría de Hacienda por los presupuestos, cómo lo reparten, y empezar a cruzar toda esa información para hacerlo. No es una tarea fácil, pero creo que sí es una tarea viable al mediano plazo, que la podamos alcanzar y empezar a tener, y poco a poco tener. A lo mejor no vamos a lograr de entrada tener perfectamente identificada toda la infraestructura del país, pero podemos ir avanzando y con ese avance y lo nuevo, irlo inventariando, irlo registrando, ¿verdad? Tomar mejores decisiones, que esa es la parte fundamental de todo esto. Ya no se trata nada más de tener la historia por tenerla, para saber que tenemos 100 escuelas o 1 millón. No, se trata para distribuir el recurso. No presenté una lámina, pero por ejemplo, en inversión en infraestructura, Tabasco y Campeche tienen el 63% de todo el presupuesto en infraestructura. Los demás estados, 29 estados del país, tendría que sumarse su presupuesto para alcanzar el de ellos dos. Entonces, ese desequilibrio no puede ser. ¿Por qué se decidió? ¿Cómo están? Recordamos, si tuviéramos un mapa donde tuviéramos vaciada toda la infraestructura, podríamos ver dónde se requiere, en qué municipio, en qué cabecera, en qué estado, de acuerdo al número de población, cómo está creciendo la población, dónde voy a tener más demanda, como veíamos la demanda que va a haber en el 2040. Entonces, ese es el real motivo. Y sería lo que estamos buscando en Cámara. No sería lo que haríamos, ya lo estamos buscando hacer, alianzas y buscar cómo se requiere, porque también se requiere de inversión y son inversiones importantes, pero que estamos dispuestos como iniciativa privada, a través de la Cámara, a través de su confederación, que es CONCAMIN, del propio CC, de trabajar en esto, porque es una necesidad de urgencia en el país, conocer con exactitud, con mayor detalle nuestra infraestructura. Muy bien, muy bien. Creo que con eso también usted acaba de dar respuesta, maestro Carrillo, a una pregunta adicional que tenía Ricardo. Ya usted ofrece una alianza, una colaboración estrecha. Fernando Cariaga nos pone que hay algo de la infraestructura de manera georreferenciada en una página de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda. Entonces, él ahí la pone. Y por supuesto, añade que hay un estudio reciente que no era posible identificar el valor de los terrenos, se tenía que asumir por factores de estudios de organismos internacionales. Yo creo que es un comentario adicional, supongo. Yo le quisiera dar las gracias, ya no veo otra pregunta, le quisiera agradecer. Por cierto, nada más un comentario. Yo he estudiado mucho, tiene un par de años o 3 años que no lo he hecho, pero lo hice casi toda una vida.
localizar la inversión pública federal en cada una de las entidades federativas. Y en efecto, como usted dice, Tabasco y Campeche. Para allá es el factor petróleo. Si uno quita el factor petróleo, en realidad Tabasco y Campeche quedan en desventaja. Digamos en términos de carreteras, pasos a desniveles, etcétera. Entonces, cuando uno quita inversión en infraestructura petrolera, en realidad ahí la inversión está muy sesgada desde el Bajío hacia el norte del país. En fin, lo quería mencionar porque yo lo he estudiado mucho, casi toda una vida. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Ricardo Rodríguez. Adelante. Aquí sí tienes toda la razón. O sea, obviamente ese monto tan disparado es por los megaproyectos que se están realizando ahí, sin duda alguna, ¿no? Pero no podemos olvidar que independientemente de que sí tiene ese factor, de todos modos hay una derrama para el Estado. Hay una derrama importante en el Estado. Se va a consumir, va a haber gente trabajando ahí, van a consumir hoteles, van a rentar vivienda, van a consumir alimentos. No, de acuerdo. ¿No? O sea, trae un factor que le va a dar. Oh, sí, sí, sí. Y en el norte, al no haber inversión, ¿sí?, de esos proyectos, lo que viene es una recesión en esas zonas importante. Entonces hay que buscar el equilibrio. Eso es por esos proyectos. Entonces, si ya voy a invertir en esos proyectos en esta zona del sureste, necesaria, lo reconocemos, una necesaria que se requiere esa inversión, pero requerimos en otro tipo de inversiones buscar el equilibrio en las otras zonas del país. Y no nada más con presupuesto público, démosle la facilidad a la iniciativa privada de que en el Bajío invierta en parques industriales, que crezcan igual hacia el norte, ¿no?, con la frontera, pero busquemos eso, por eso es importante planear una economía y una inversión global. Habrá que invertir aquí por los proyectos, busquemos otras inversiones para esta zona y facilidades. Sí, yo coincido con usted, aunque sigo insistiendo. Es cierto que el factor petróleo pues genera pues algunas derramas en la región, por supuesto, eso no lo quiero quitar, pero llevo toda una vida, si hay alguien que ha sido beneficiado, es el norte. Ahí sí lo tengo más que medidito. En fin. Ricardo, le agradezco muchísimo. Muchas gracias, maestro Carrillo. Creo que ha sido espléndida la conversación que hemos tenido con usted. Nos queda claro dónde estamos, nos queda claro que tenemos que hacer alianzas para poder cubrir esta necesidad de información que tenemos. Les agradezco mucho a todas y a todos su presencia. Tenemos más conferencias más adelante. Por favor, visiten nuestra página web del ciclo de conferencias. Ahí tendrán ustedes la posibilidad de entrar, ver las presentaciones anteriores, ver las conferencias que siguen. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Ha sido un gusto y estoy a la orden. Muy buen día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.